Vamos a hablar del Festival de Teatro Clásico de Olmedo, que en unos días va a levantar de nuevo el telón. Yo me imagino que a pesar de ese estado que estamos teniendo ahora mismo, pues en algún momento se llegó a dudar si este año puede salir adelante o no el festival. Pero va a ser el próximo 24 viernes cuando comience. Esta noche vamos a hablar con Germán Vega, que es codirector en este caso también, del Festival de Olmedo. Germán, buenas noches. Buenas noches. Codirector del Teatro Clásico, ¿verdad? Sí, en realidad esto surgió hace 15 años, se van a cumplir ahora, es una edición muy significativa, ¿no?, en cuanto a número redondo. Nació hace 5 años siendo lo que nos llamábamos una dirección colegiada, porque estaba también Fernando Urdiales, el director, fundador y director del Teatro Corsario, Benjamín Sevilla y yo. Nos llamábamos dirección colegiada y cuando tenemos que individualizarnos somos codirectores. Es una fórmula que ha funcionado muy bien desde el principio. Lamentablemente Fernando dejó de estar con nosotros en la quinta edición, falleció en 2010 lamentablemente, y hemos seguido Benjamín y yo como codirectores del festival. Y me imagino que este año con dudas, ¿no?, si se iba a poder celebrar o no, por no sabíamos la situación, el estado de alarma, la pandemia, hasta cuándo iba a durar. Sí, dudas muchas al principio, y la duda fue grande, sobre todo cuando ya se confirmó que el confinamiento iba para largo, y este año además es que llevábamos muy adelantada la programación. Otros años estamos más pendientes de contratar a última hora, cosas que puedan interesarnos. Este año prácticamente cuando saltó el estado de alarma, cuando se decretó el estado de alarma, teníamos cerrada la edición. En cuanto a espectáculos y también en las demás actividades, muy avanzado, tanto las jornadas como los cursos de actores, de profesores, porque cada año hemos ido creciendo hasta llegar a lo que somos ahora. Pero bueno, pues todo eso hubo que dejarlo ahí, a ver qué pasaba. Cuando llegaron las noticias de las primeras suspensiones grandes de Aviñón, de Edimburgo, que son los dos grandes festivales de teatro, pues nos temimos lo peor. Pero siempre tuvimos esperanza y sobre todo mucha energía, mucho interés en si había un mínimo resquicio, nosotros lo aprovechábamos. De hecho, nosotros aguantamos en el peor momento la crisis económica. Cuando estábamos empezando, nos dio muy fuerte, empezamos en el 2006, en el 2008 ya fue un gran problema y nos mantuvimos con el mismo presupuesto y casi seguimos con el mismo presupuesto. Es decir, que hemos sabido navegar contra corriente, contra pandemias económicas y en este caso también sanitaria y económica, que terminará siéndolo, lamentablemente, y queríamos estar ahí porque el teatro es muy delicado, es algo necesario, todo el mundo lo decimos, todo el mundo sabemos que hemos pasado una pandemia confinada, algo mejor porque hemos gastado cultura, porque hemos podido consumir en nuestras casas cultura, cine, teatro y otras actividades, y sin embargo es lo primero que cae cuando vienen mal dadas, ¿no? Y queríamos tener ese testimonio de que, por nuestra parte, queríamos que levantara cabeza cuanto antes y eso hizo que empezáramos a pensar que sí, que lo queríamos hacer y a nada que ya empezaron a decretarse cuáles iban a ser las fases, vimos que era posible siempre que lo retrasáramos y siempre que lo redujéramos. Que lo redujéramos sobre todo para prescindir de las actividades en lugares cerrados. Entendíamos que todo apuntaba a que los espacios abiertos eran mucho más favorables a las condiciones sanitarias necesarias y por lo tanto a partir del mes de abril ya empezamos a hablar en serio de una edición como va a ser. Quizás si hubiéramos sabido lo que venía después a lo mejor hubiéramos intentado otra fórmula, pero tampoco sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Las noticias que llegan de Cataluña o de Aragón pues no son muy halagüeñas, ¿no? Entonces ahí estamos cruzando dedos para que sea posible, creyendo que sí y muy empeñados en que el festival reúna las condiciones sanitarias de máximo rigor. Clásicos al aire libre, es como lo han querido denominar, ¿verdad? Sí, incluso el juego de palabras va más allá. Tiene mucho que ver con la pandemia, claro, es un lema que elegimos justo cuando ya decidimos que lo hacíamos. Es clásicos al aire libres. Jugamos con el al aire libre porque sabemos que son condiciones saludables para que la gente se pueda reunir, mucho mejor que en lugares cerrados.
y porque también queríamos decir con eso de ese mensaje de libertad, libres, que los clásicos tenían que salir de su confinamiento, tenían que proclamar sus mensajes de libertad, que nos hacen libres a todos. Bueno, ese es el juego que hemos pretendido con el lema y con la cigüeña. También está en consonancia con el lema, está el emblema de este año. La imagen que tenemos este año es una cigüeña, que es la cigüeña de Olmedo, ese corral de comedias o corrala del caballero. Tiene un recinto cerrado por una muralla medieval, que tiene las atalayas, la atalaya con una serie de nidos donde hay cigüeñas. Las cigüeñas de Olmedo han visto mucho teatro, han visto en realidad pues todos los espectáculos, unas u otras, no sabemos exactamente cuáles son, pero sí que las tenemos mucho aprecio. Y la cigüeña nos pareció magnífico por eso, porque es señal de aire libre, señal de renacer, es señal de buen agüero. La cigüeña en toda la civilización occidental desde siempre, desde los clásicos, es señal de buen agüero. Incluso había un simbolismo en la cigüeña del que no éramos muy conscientes cuando la elegimos, pero que también estaba muy bien traído a esta edición, ¿no? Y es que es el símbolo de la atención de los hijos para con los padres. Lope de Vega tiene unos versos preciosos en que habla del cuidado que tiene la cigüeña para con sus padres. Es algo que se ha desarrollado también en la civilización occidental, esa idea que no debe estar basado en nada comprobable científicamente, pero que es así y nos viene muy bien, porque creo que la pandemia también ha puesto al descubierto que no hemos tenido todo el cuidado que se debería haber tenido. 24, 25 y 26, es decir, viernes, sábado y domingo, y a la siguiente semana 31, 1 y 2. Van a ser 2 fines de semana con 6 espectáculos. Sí, 6. Muy pronto tuvimos claro que deberíamos concentrarnos en los fines de semana y muy pronto vimos que teníamos que prescindir de las compañías extranjeras. Este año, precisamente por las circunstancias y porque celebrábamos la 15ª edición, teníamos 3 estupendas compañías extranjeras, pero lo que hemos dejado son compañías magníficas españolas. Son esas compañías que llamamos fetiche del festival, porque han estado en muchas de las ediciones, siempre que han tenido un espectáculo nuevo, porque al público le encanta, tanto Ronlalá, Nao de Amores, El Brujo, el Teatro Clásico de Sevilla, y son compañías que han estado con nosotros siempre consiguiendo grandes éxitos, y son las que vamos a tener en esos fines de semana, que es, por otra parte, cuanto más gente puede asistir a los espectáculos. Por ejemplo, el 24, ¿cuál va a ser la primera? Pues el 24, dado que la cuestión está de vuelos, tenemos el vuelo de Clavileño. Tenemos a Cervantes. Cervantes también nos ha acompañado siempre. Es curioso que Cervantes, que en su tiempo no fue un dramaturgo de éxito, sí que fue un novelista de éxito, el que más éxito tuvo de todo el siglo de oro español y posiblemente de toda la literatura de todos los tiempos como novelista. No triunfó en teatro, pero sí que ha conseguido que con sus obras narrativas, concretamente con El Quijote, se hayan montado muchos espectáculos a partir de ello. Hemos tenido casi todos los años algo que tiene que ver con El Quijote, y este año abrimos con un vuelo, el vuelo de Clavileño. Dice el propio Cervantes en El Quijote que las aventuras de Clavileño son las más interesantes de toda la gran novela, de toda la gran historia, dice él, que es el Quijote. Así que el propio Cervantes significa que ese vuelo de Clavileño, que es el vuelo que debe hacer la pareja de protagonistas, el Quijote y Sancho Panza, para conseguir liberar a unas mujeres que por encantamiento están con barba, ¿no? Son mujeres barbudas. Tiene que ir al reino de Mambrudo, del encantador, y tiene que enfrentarse a él. Y bueno, es un engaño, es una burla que le hacen los duques en la segunda parte del Quijote, en la corte de los duques. Es una burla, pero que el Quijote se toma en serio, porque el Quijote se toma muy en serio el ideal, lo que es ayudar a los que están en riesgo. Y en fin, yo creo que es un buen canto a lo mejor del Quijote, que es esa proclamación de la libertad, del ideal, ¿no? El viernes 24 y el día siguiente, el 25, posiblemente a lo mejor una de las obras más esperadas por todo el mundo, ver a Rafael Álvarez, ver al Brujo. Sí, siempre. El Brujo viene con un espectáculo que en esta ocasión se llama Dos tablas y una pasión, que es eso, es el Brujo. Y no hay más que explicar un poco qué quiere decir eso de dos tablas y una pasión para darse cuenta que es el Brujo. Que para el teatro solo hacen falta 2 tablas, es decir, un tablado,
y una pasión. Y eso lo pone siempre el Brujo en el escenario desde hace 25 años. Él es actor desde bastante tiempo antes, pero trabajando en solitario, creo que cumple 25 años ahora, aunque no se haya dicho. Yo, echando cálculos, creo que empieza en el 95 con su propia compañía. Este espectáculo está basado, como la mayoría de ellos, a partir de una serie de textos de los autores que a él más le interesan, que a él le provocan esa pasión por el amor, por la muerte, por el teatro, por todas las claves de lo que son sus monólogos, ¿no? Lope de Vega, Santa Teresa de Jesús, de lo que estamos en Medina, San Juan de la Cruz, Shakespeare, en fin, Cervantes, son los textos en los que él va apoyándose para enhebrar esta proclamación del humor, por un lado, porque es divertidísimo el Brujo y sabe además entenderse muy bien con el público, interactuar permanentemente con el público, es el gran juglar, es el gran actor que siempre ha sido en la historia de la humanidad, es decir, la persona que sabe entenderse directamente con el público. Eso lo consigue maravillosamente el Brujo, y a la vez hace reflexionar mucho. El Brujo es un hombre de pensamiento también, a partir además de autores tan importantes como los que he mencionado antes, pues consigue unos espectáculos redondos. O sea, hablamos de humor y hablamos también de pensamiento. Y el día siguiente, todo lo contrario, una tragedia, el domingo 26. Sí, bueno, siempre en Olmedo hemos intentado equilibrar los distintos géneros que tiene el teatro clásico, que van desde la comedia hasta la tragedia, pasando por los dramas. Aquí nos enfrentamos a una tragedia. En realidad son dos tragedias en lo que se basa el texto que elabora Ana Zamora, que es esta magnífica directora de Nau d'Amores, una compañía de Castilla y León, tiene su sede en Segovia, y que se ha especializado desde hace ya muchos años, desde el año 2001 me parece que ya ellos llevan trabajando, se ha especializado en teatro prebarroco, es decir, el teatro previo pero imprescindible para entenderlo, al que produce la gran explosión del teatro español, que es con Lope, con Tirso de Molina, con Calderón de la Barca. Ese teatro muy olvidado en los escenarios actuales es el centro de atención de Nau d'Amores. En este caso lo que recuperan son dos tragedias de Jerónimo Bermúdez, un dramaturgo del siglo XVI, sobre un personaje histórico que se llama Inés de Castro. Por eso la tragedia se llama Nise, es un acróstico, es un juego con el nombre de Inés. Nise en la tragedia de Inés de Castro. Inés de Castro es la amante del príncipe de Portugal, del príncipe Pedro, pero su padre, Alfonso IV, y una serie de nobles no ven con buenos ojos este amor, que además ha dado una serie de hijos incluso, y asesinan a Inés de Castro. Cuando el príncipe llega al poder y se convierte en el rey Pedro I de Portugal, se venga de los nobles que han asesinado y vuelve otra vez recupera de la tumba a Inés de Castro y la proclama reina. Esto que mezcla historia y leyenda, evidentemente, es una historia que ha estado en la literatura universal durante mucho tiempo, particularmente de escritores peninsulares. Es la misma historia que da lugar a Reinar después de morir, de Vélez de Guevara, que es una de las grandes tragedias del teatro español barroco, ¿no? Sí. Después, 4 días de descanso, y el día 31 tenemos a Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es la tragedia perfecta, es decir, es muy, muy trágica, por eso es perfecta. La tragedia redonda, así considerada por muchos, porque combina dos ingredientes fundamentales de las grandes tragedias, que es el amor y la muerte. Un amor que lleva a la muerte por el odio, como dice el director, que es Alfonso Zurro, es uno de los grandes directores de teatro clásico, y la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla es de las fundamentales también del panorama nacional desde hace ya muchos años, y siempre han estado con magníficas puestas en escena en Olmedo. La propuesta es mostrar cómo es el odio realmente el protagonista de esta historia. Incluso está ubicada en la Guerra Civil Española para dar unas claves más cercanas a nosotros.
y a la vez, además de ser una tragedia a la que se lleva el malentendimiento entre dos familias, el odio entre Montescos y Capuletos, a los que pertenecen los inocentes jóvenes que se enamoran perdidamente a primera vista, como se enamora la gente hoy también, ¿no? Y como también se encuentra con inconvenientes que, si no son enfrentamientos de familia, son otro tipo de inconvenientes. Además tiene un protagonismo en esta obra muy importante la pandemia. De todo el teatro clásico, digamos, del canon, de lo que son las grandes obras, Romeo y Julieta es la obra más adecuada para un tiempo como el nuestro, porque en última instancia, si Romeo y Julieta mueren trágicamente, es porque el emisario que tenía que decir a Romeo: Julieta no está muerta, le han dado un bebedizo para que parezca muerta, pero en 70 y tantas horas se le va a pasar, para evitar que le casen con Paris, porque está casada con Romeo. Pero a Romeo no le llega el mensaje porque de Verona no puede salir el mensajero, porque Verona está confinada. Cuando se entera por otro camino de que está muerta, se cree muerta Julieta, llega, la ve muerta, se suicida, Julieta recupera, como estaba previsto, otra vez la consciencia, ve muerto a Romeo y se suicida también. Es decir, que es una historia muy acorde con el tiempo que estamos viviendo ahora, y que seguro que al público le va a encantar, porque al público le gusta en el teatro no solo reírse, sino que le gusta que las cosas le conmuevan, le hagan pensar, y esto Romeo y Julieta lo hace. Pues será el viernes día 31. Y vamos al sábado 1 de agosto ya, entramos en el nuevo mes y tenemos a la compañía Ron La La. Ron La La es inevitable, es la compañía que todo el mundo pide, de hecho, así entre nosotros, es la compañía que siempre termina antes las entradas, siempre acaba antes con el aforo, y este año por ahí anda. Quiero decir que hay entradas para todos los espectáculos, aunque deben quedar ya pocas para Ron La La, porque es una compañía que conecta muy bien con todo tipo de público, una compañía muy divertida, maneja muy bien el humor, maneja muy bien la música, son grandes cantantes, grandes músicos, y además en este caso han basado su espectáculo en un personaje magnífico que es Juan Rana, se llama Las andanzas y entremeses de Juan Rana. Juan Rana es, bueno, en realidad ese es el nombre artístico, él es como el brujo en nuestro tiempo, él, lo mismo que el brujo se llama Rafael Álvarez, este hombre se llamaba Cosme Pérez y era de Tudela de Duero. Lo hemos sabido hace poco, que el mejor actor, el más famoso actor de todos los tiempos, quizá, de la literatura española, por lo menos el que más tiempo estuvo ahí y más provocó reacciones, este Juan Rana era de Tudela de Duero. Juan Rana es un personaje tan famoso que hace que dramaturgos como Calderón, como Moreto, como otros grandes, escriban entremeses pensando en las características de este personaje. Todos una serie de textos en relación con Juan Rana son aprovechados por Ron La La y Álvaro Tato, que es el responsable fundamental de los textos de los espectáculos de Ron La La, para hacer este espectáculo en que se simula que el humor es sometido a juicio. El inquisidor llama a Juan Rana para que rinda cuentas de cómo se ha reído de la gente, cómo se ha burlado, cómo incluso ha llegado a blasfemar. Es decir, es un juicio sumarísimo al humor que nos permite pensar en lo que somos a través de esas claves humorísticas. Y por último, para concluir esta edición, quinta edición, tenemos a MIT Producciones. ¿Por qué se ha elegido para cerrar este? Es Lope. El espectáculo, la compañía no es tan conocida con este nombre, sí que son muy conocidos los actores y el director, ¿no? Borja Rodríguez, son hombres que llevan mucho tiempo y mujeres que llevan ya mucho tiempo en los escenarios, pero bueno, tienen un nombre artístico en estos momentos no tan conocido, pero representan una viuda valenciana de Lope de Vega. El Lope de Vega no puede faltar en Olmedo, si es posible. Yo creo que no ha faltado nunca, siempre ha estado ahí, y este año queríamos cerrar con este espectáculo que es divertido, porque Lope también tiene tragedias. El Castigo sin venganza es una tragedia impresionante que hemos podido ver en nuestro festival, o por supuesto El Caballero de Olmedo, que es la gran obra del teatro español y de Olmedo. Pero también tiene obras muy divertidas, ¿no? Y una de ellas es esta, es una comedia de enredo
de las que se llamaban en la época de capa y espada, personajes normales, personajes como podrían ser los que circulaban por las calles de Madrid o de Valencia. En este caso es una viuda que ha decidido tomar las riendas de su destino y de que eso de que la casen sin más y volver a ser la señora D no va con ella, que quiere experimentar el amor por su cuenta, tomar iniciativas, y es, por lo tanto, una obra con un planteamiento muy cercano a lo que hoy queremos que sean las mujeres, ¿no? Dueñas de sus vidas y sus destinos. Esto Lope lo vio, no con la idea sociológica que podemos tener hoy y con el convencimiento que podemos tener hoy, pero sí que Lope sabía que el público femenino era muy importante en los corrales de comedias, ¿no? Y no solo Lope, sino que en general todos los dramaturgos españoles tienen una especial atención a presentar mujeres muy libres, mujeres que toman iniciativas, que van, que vienen, que burlan a los maridos, en el caso, por ejemplo, de los entremeses, que consiguen lo que quieren a base de manejar sus vidas, de viajar de un lado para otro, como Rosaura en el caso de La vida sueño, como Doña Juana en el caso de Don Gil de las Calzas Verdes. En este caso tenemos a una viuda valenciana que consigue eso, ¿no? Consigue tener un amante, verse con el amante en secreto, y consigue, una vez que está convencida de que es a quien quiere, que es su amor, pues decide casarse. Este año, ¿el presupuesto que maneja el teatro festival, igual que otros años, se ha disminuido? No, claro, se ha debilitado no sabíamos en ese momento cuánto dinero contábamos, y en todo caso sabíamos que no podíamos mantener un festival de tantos días por razones sanitarias, y porque cuando tomamos esa decisión tampoco podíamos comprometer a demasiadas cosas, ¿no? Entonces el presupuesto es menor. Tampoco sé en estos momentos cuál es la cuantía, porque depende también de cómo fijen sus cantidades todas las instituciones que lo apoyan. Nosotros sabemos que la reducción del aforo, que va a ser aproximadamente a la mitad, la Corrala son 860 localidades, vamos a contar con unas 450 este año, nos permitían hasta 645, un 75%, pero hemos decidido por nuestra cuenta que para mayor seguridad lo reducimos a la mitad. Habíamos contado incluso con el supuesto de una cuarta parte, de 200 localidades, y claro, el aporte de las entradas va a ser muy bajo para el presupuesto. No sabemos exactamente cuánto presupuesto tiene el Ministerio, está por cerrar todavía, el de la Junta. Es menor, no sé en estos momentos exactamente cuánto. Yo recuerdo, Germán, cuando un año se presentó en el Auditorio Miguel Delibes, que era cuando estaba un poco arrancando prácticamente esos buenos años, ¿no? Sí. Bueno, con un presupuesto desorbitado, entonces yo imagino que era esa época buena, ¿verdad? Luego después vino la crisis económica. Bueno, tuvimos... exorbitante nunca fue, es decir, es verdad que los festivales se consiguen con buena programación, con buena gente que tenga ideas, y se consigue con dinero, como todo lo que depende de pago de algo, ¿no? En el caso nuestro, la verdad es que la parte de dinero yo creo que es la que ha flojeado más, no las ideas, no las personas. Hay mucha gente que trabaja en Olmedo gratis, que trabaja por entusiasmo, toda la parte de la Universidad de Valladolid, por ejemplo. El apoyo de la Universidad de Valladolid va en personal. Yo mismo, parte de mi trabajo en la Universidad de Valladolid está dedicado a programar un festival. Becarios que tenemos que ayudan mucho cuando tenemos los cursos y cuando tenemos las jornadas, son también personas que no reciben dinero por ello, sino la satisfacción de colaborar en esto. Es decir, que al principio sí, lo llamativo es que la primera edición fue menor, porque fue un poco así a ver qué pasa, aunque la llamamos primer festival, es decir, que algo teníamos de idea de que iba a haber un segundo, si no, no lo hubiéramos llamado primero. Fue tan estupendo todo que ya el segundo llegó, yo creo que el presupuesto que tenemos ahora casi, o sea, llegó a los 240.000 o poco menos de presupuesto anual. Y a partir de ahí se mantuvo, y es decir, en términos comparativos hemos perdido mucho en relación con el rumbo económico que tuvimos en los primeros momentos. Pero nos pilló la crisis, en el segundo, en el tercer año ya nos pilló la crisis, lo que influyó mucho también en las instalaciones. No solo hemos querido tener una mayor financiación para que los espectáculos pues, puedan ser mejores, puede haber incluso no simultáneos, sino 2 en el día en lugar de uno solo.
En fin, hay muchas posibilidades de mejorar en cuanto a espectáculos, pero también queríamos mejorar en cuanto a instalaciones. Queríamos tener una corrala mejor acomodada. El lugar es maravilloso, no vamos a renunciar a él. Ese patio de las cigüeñas, ese lugar donde se puede disfrutar al aire libre, con el cielo de estrellas normalmente, porque si no hay estrellas hay peligro de lluvia, sí. Entonces va la cosa, o incluso luna y acompañado de cigüeñas. Es un lugar encantador para la gente que va, que acude ahí, un lugar que sorprende a los que van por primera vez, qué lugar maravilloso para disfrutar de cultura, ¿no? Lo que me llama la atención, que una localidad como Olmedo haga una apuesta tan fuerte por el teatro, ¿no? No es normal que bueno, tener esta posibilidad de estar en contacto con el teatro clásico, sí. Ahí, sí. Prácticamente notando, ¿no?, a los artistas, a los actores, ¿verdad? No, y al máximo nivel. Yo debo decir, porque conozco los demás festivales, yo he vivido en los festivales mucho antes de estar en el ligado al de Olmedo, conozco muy bien el de Almagro, que es un poco el buque insignia de todos los festivales. Sí, es algo sorprendente que esté al máximo nivel dentro de las posibilidades económicas y dentro de las posibilidades también de instalaciones, pero las compañías están las de máximo rango nacional e internacional que se dedican al teatro clásico, ¿no? Sí, la clave es el pueblo. La clave es que un pueblo consideró que Lope de Vega les había dado un regalo maravilloso, que era escribir una tragedia que ni siquiera sucede toda ella en Olmedo, sino que sucede mucho de ello en Medina del Campo, ¿no? El Caballero de Olmedo, pero que se liga al nombre de Olmedo, y lo ha tenido como herencia y lo ha explotado, y cuando ha podido ha creado las instalaciones adecuadas para ello, un Palacio del Caballero para enseñar Siglo de Oro, para enseñar la historia del teatro del Siglo de Oro, y ha creado una corrala. Y una vez que tiene esas instalaciones, pues decide que vamos a ver qué pasa si traemos unas compañías, al principio un poco tímidamente en el 2006, que es cuando empieza todo esto, pero en el 2007 ya la Compañía Nacional firma un convenio con Olmedo para venir a los festivales, ¿no? Y entonces yo creo que a partir de ese momento nos tomaron muy en serio. Nos dijeron, si vienen a Olmedo como van a Almagro, quiere decir que es un festival como Dios manda. Y yo creo que estamos en ello. Hemos procurado en ningún momento dar gato por liebre, siempre mantener el máximo rigor en las compañías que traemos y arroparlo todo de algo que creemos fundamental cuando es algo cultural, tan marcadamente cultural como es el teatro clásico, que es de unas jornadas que permitan reflexionar, que permitan explicarlo, que permitan que acudan personas que están interesadas en el teatro clásico, que hay mucha gente, muchos jóvenes que están haciendo sus trabajos fin de máster o sus tesis doctorales. Hay equipos de investigación en teatro clásico que también están ligados a Olmedo. Hemos querido que al final fuera una apuesta por la totalidad, con un curso de actores también, que lleva Esther Pérez Arriba. Este último año habíamos hecho un curso de profesores de enseñanza media, que son las personas adecuadas, es el cauce adecuado para que el teatro clásico, como un bien patrimonial fundamental, llegue también a donde tiene que llegar, donde está la raíz de todo, que es en la escuela. Yo estoy convencido que los que tienen que estar encantados también tienen que ser las propias compañías, que ven un lugar donde mostrar su trabajo, ¿no? Porque no es fácil, como estamos comentando, que en las localidades a nivel nacional pues tengan donde acudir, y que sea Olmedo un exponente de ellos, tienen que estar encantados con la... Pues la verdad es que sí. Hombre, siempre te pueden engañar, ¿no? Hay gente muy educada en el mundo y te dice, qué bien he estado en tu casa. Pero yo creo que año tras año vamos viendo que efectivamente es un lugar de prestigio Olmedo para venir a hacer un espectáculo. Que existe Almagro, que existen, por supuesto, Almería y grandes festivales, Olite, Alcalá, pero que Olmedo está ahí en un lugar muy importante. De hecho, cuando se nombran 3 festivales de clásico, estos meses, hablando de la pandemia y de si había o no había teatro clásico en España, era muy normal encontrar los nombres de Almagro, Mérida y Olmedo. Es decir, que en tan poco tiempo conseguir este espacio nos llena de responsabilidad, por supuesto, y también pues, de satisfacción. El asistente suele ser, primero suponemos, gente de Olmedo, vecino de Olmedo, después Valladolid, otras provincias suelen acudir a esta cita con el teatro, Medina del Campo. Sí, Medina del Campo mucho. Medina del Campo, el camino Olmedo, Medina del Campo está en el Caballero de Olmedo y está también en esto. Hay mucha gente de Medina del Campo y son muy bien acogidos. Todo lo que es... Y además es que yo creo que es muy importante en un festival de las características de Olmedo, como lo es el de Almagro y como lo es otros festivales también, Olite, que crean tejido en zonas donde normalmente no habría tejido cultural tan fácilmente. Es muy fácil que Valladolid tenga vida cultural, pues porque tiene toda la infraestructura. Es facilísimo que lo haya en Madrid o en Barcelona, pero que lo haya en estos lugares es
especialmente interesante por esas poblaciones y por todo su entorno. Porque el teatro moviliza la economía, moviliza la cultura, que es importantísima. Y probemos, si no, hagamos un apagón de cultura durante 4 años a ver qué queda de nosotros, ¿no? No se puede hacer la prueba, afortunadamente, pero sería lamentable. Y sin embargo es algo muy frágil. Hay un ejemplo muy claro de cómo la cultura beneficia también económicamente. Olmedo ha mejorado económicamente también por el festival, es un lugar que es más conocido, que los días del festival pues va más gente y hace gasto en la ciudad. Pero si vemos con mayor trayectoria, por ejemplo, lo que ha pasado en Almagro, Almagro lleva 42, 43 años. Al principio era un pueblo que se dedicaba a la fabricación de muebles, donde no había apenas donde hospedarse. De hecho, el primer festival, la primera edición del festival, tuvieron que hospedarse en Manzanares, en un pueblo que tenía su parador. Y ahora estamos ante un pueblo que es la segunda población más importante en visitas turísticas de toda Castilla-La Mancha, después de Toledo. Todo ello gracias a la fuerza del teatro. Pues yo me imagino que después de 15 años ya tiene un hueco, como antes comentabas, Olmedo, cuando hablamos de teatro clásico. No hemos dicho la hora de comienzo de las obras. Este año todos los espectáculos empiezan a las 11. Como va a haber que tener unas medidas de seguridad sanitaria pues adecuadas, hemos preferido pues tener algo más tiempo. Normalmente los domingos la hubiéramos puesto a las 10:30, pero este año es a las 11 todos los espectáculos. Pues la cita con el teatro en Olmedo, los días 24, 25, 26, 31, 1 y 2. Teatro Clásico, 15 edición, a las 11 de la noche. Germán, muchísimas gracias y que sea todo un éxito, a pesar de las circunstancias que estamos atravesando, pero que no tiene que impedir para que la gente disfrute, los aficionados disfruten cuando se acerquen hasta la Corrala, que es un lugar, un marco de verdad impresionante. Eso es lo que todos deseamos y desde luego estamos muy agradecidos de esta atención porque hace que hablemos de cultura y que la gente se anime a ir al teatro. Muchas gracias. Gracias.